amigos, bienvenidos a su canal Visión Ángeles Padre Pío. Hoy quiero hablarles sobre una técnica que tiene la nueva era y que es muy conocida, muy famosa alrededor del mundo. Hemos escuchado a estrellas de Hollywood, a personas del estrellato nacional y muchas más que siempre hablan del yoga. Gracias al yoga he perdido peso, gracias al yoga he controlado los nervios, gracias al yoga tal cosa. Bueno, pero ¿qué es el yoga? ¿De dónde surgió? Yo soy la primera opositora del yoga, pero ustedes me ven aquí sentada, por supuesto, tal vez no en la posición, tiene que ser una posición de 90 grados, porque tienen que haber movimientos en los dedos, las mudras se llaman mudras, ciertos gestos que hay en las manos tienen un simbolismo. Y también existen unos fonemas, y muchos los hemos visto también en las películas de animados, en la era de hielo lo vemos, y en otras como y ahí sucesivamente. Y no voy a repetir más porque no conozco el significado de esos fonemas. Cuando yo tuve que hacer el libro de La verdad oculta de la nueva era, por supuesto me tuve que encontrar dentro de esas técnicas que tiene esa ideología, pues al yoga o el yoga y su origen. Y quiero leérselos. Quiero leérselos porque es muy profundo, es algo que considero que cada persona tiene que opinar sobre lo que les voy a leer, y es lo que se encontró entre los libros que leí de yoga, entre las redes sociales, entre ciertas opiniones de conocedores, y también pues no podemos dejar de lado lo que son los libros y las escrituras que se utilizan pues en nuestra Iglesia Católica Cristiana. ¿Por qué digo católica cristiana? Porque todos los que creemos en Cristo somos cristianos. No solamente es una pequeña secta que se separó de la Iglesia Católica y que dice ser cristianos. Es que yo soy cristiano. No, todos somos cristianos. Y aquí les cuento una anécdota. Un día que me fui a arreglar las uñas, le contaba a la muchacha de una mala experiencia que tuve con una persona, y que como las mujeres debemos darnos ese valor, debemos ganarnos ese respeto, aún hoy en el siglo XXI. Si nos dejamos, también somos mujeres esclavas, mujeres sin derecho a nada, mujeres podemos ser hasta violadas, abusadas. Y yo hablaba con ella mucho y me preguntó: ¿y usted a qué religión asiste? ¿A cuál iglesia asiste? Y yo le dije, pues a la católica. Me dice: ay, yo pensé que usted era cristiana. Le digo: no, claro que sí, soy cristiana, porque también creo en Cristo. Es una salvedad que comúnmente se ve en Costa Rica, no sé si en otros países latinos, que ponen como a los cristianos, o sea, los salvadores del mundo. No estoy diciendo con esto que no lo sean, pero tampoco son los mejores del mundo. Los católicos también tenemos nuestras cosas buenas, pero también sabemos que somos pecadores y que Dios va a venir a restaurarnos, pero somos cristianos. Entonces, basándome en esa anécdota, porque lo oyen hablar bonito, porque saben que conoce uno de la palabra, de las escrituras, es usted evangélica, es usted cristiana, si no, no lo es. No, es porque muchas veces también los católicos tenemos la culpa de no practicar, ser católicos de palabra, ser católicos tibios. Pero bueno, este no es una lección de catolicismo, sino qué es el yoga, de dónde se origina el yoga. Como toda planta, cuando nosotros hablamos de una planta, siempre nos gusta saber el origen. Cuando hablamos de una teoría, nos gusta saber el origen. Bueno, pues resulta ser que
todo, la gran importancia que existe es que Dios tiene el poder sobre cualquier cosa, sobre cualquier entidad, sobre cualquier espíritu, deidad y cualquier ideología que se haya creado en el ser humano. El único que tiene poder sobre esto es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su evidencia está en la Santísima Cruz y sobre todo en la resurrección. Cualquier doctrina del dualismo que asume que hay dos poderes iguales y opuestos entre sí, el bien y el mal, es una falsa doctrina. ¿Qué es el dualismo? Bueno, el dualismo es cuando ponemos al bien y al mal en un mismo nivel. O sea, Dios y el diablo, lo bueno y lo malo, están exactamente en el mismo nivel. Y no es así. Tenemos que saber y tenemos que estar muy claros que Dios y el bien siempre estará por encima del mal, aunque creamos muchas veces que el mal nos aplasta. Volvemos a los cuentos de la infancia, volvemos a las novelas de televisión, volvemos a las películas de animados que hay actualmente, y aunque hay una trama que siempre va a haber alguien bueno, alguien que sufre, siempre va a haber alguien malo, siempre van a buscar de destruir al protagonista, a la protagonista, al final gana el bien sobre el mal. Y si la protagonista era mala, pues ella se mata al final. O no es como se esperaba. Entonces esto es un gran ejemplo de lo que se considera que es la nueva era. La verdad oculta es eso. Es creer que existe un dualismo actualmente y que el diablo y Dios y que lo bueno y lo malo están en una misma posición. Pues eso es lo que pretende el diablo, creer, hacerlos creer. Con este montón de técnicas, ejercicios y todo lo que están viendo y que ustedes están tratando de entender como yo, y quizás tal vez ustedes son más expertos en la materia, porque soy partidaria y no es que estoy en contra de. En Oriente, las prácticas, las tradiciones, las costumbres se han ido dando de generación en generación y se respetan y nadie va a cambiarlas. Digamos, los japoneses o el continente asiático, sabemos que para los festejos se visten de rojo, dorado, tienen sus sobres de la suerte. Esa es su costumbre y yo no se los puedo quitar. Y para ellos no está mal y se respeta y es súper lindo ver las costumbres de los países. Mi punto de vista es por qué en el continente americano, si toda la vida nos hablaron de la Sagrada Familia, del niñito Jesús que nació en el pesebre, que llegaron los Reyes Magos, ¿por qué ya eso no está? Más bien ahora uno se asombra de ver un pesebre. Ahora es todo lo que les estoy mostrando por medio del canal Visión Ángeles Padre Pío. Las diferentes técnicas que ha venido a darnos esta nueva era que se ha copiado, que se ha infiltrado de una manera súper atractiva, súper moderna para muchos de los que pueden pagar en dólares, porque esto viene desde los Estados Unidos y lógicamente países centroamericanos y todos los demás países de Hispanoamérica repiten estas costumbres, estas tradiciones que no pertenecen a nuestros continentes, sino que pertenecen a Oriente. Y nosotros los vemos como lo más grande. ¿Por qué no llevamos los bailes típicos a Oriente? ¿Por qué no hacemos el rosario allá en Marruecos? ¿Por qué en Marruecos se tiene que caminar con camellos?
en el desierto, porque es el medio. Aquí no se puede. Entonces cada cosa se ajusta a su entorno. Y nosotros los costarricenses, porque yo voy a favor de los ticos y siempre estaré hablando del por qué Costa Rica, igual todos los de habla hispana, tienen que imitar cosas que no sabemos. Y como no las sabemos, nos vamos como todos los demás y después tenemos las consecuencias. Bueno, ¿qué es el yoga y cómo se origina el yoga? El yoga es una técnica de la cultura hindú, es del hinduismo, y en general todo el acervo religioso filosófico de la India. Tiene su origen en los Vedas. Los Vedas son unas deidades que tienen un parecido a los ángeles, que es muy importante. Los ángeles son seres espirituales, pero los Vedas son seres espirituales, pero no son los ángeles de Dios, se parecen. Y hay que tener muchísimo discernimiento y cuidado para que en lugar de un Veda sea un ángel de Dios. Pero si no mencionamos la palabra Jesús, que es la llave para todo, lo que nos va a entrar en ese yoga, en esta terapia, en esta técnica, van a ser Vedas, que son deidades creadas por el ser humano. Ningún ángel es creado por el ser humano. Los ángeles de Dios son seres espirituales creados por Dios. Seres espirituales creados por Dios. Ninguna persona que muera se convierte en ángel. Ninguna persona que sea muy santa se convierte en ángel porque fue persona. Son Vedas y los textos sagrados que originalmente provienen del sánscrito. ¿Qué es el sánscrito? Pues es la temática, los términos que se utilizaban en esa época. Constituye todo un acopio de sabiduría en el campo del conocimiento del ser humano, a nivel físico, metafísico y puramente espiritual. Según una leyenda hindú, no podemos hablar que el yoga es espiritual, porque están diciendo que es una leyenda, y lo espiritual no es leyenda. Dios no es una leyenda, es real. Allá en el hinduismo hay una leyenda que dice que su aparición en la tierra ocurrió cuando un pez llamado Matsya presenció como el dios Shiva enseñaba a su Shakti Parvati, que era la esposa, los ejercicios del yoga. Me disculpan la pronunciación, pero nunca he leído hindú, ¿verdad? Aquí estamos hablando a lo tico. El pez imitó a Parvati y al practicar los ejercicios se transformó en hombre. Por eso ellos dicen que es una leyenda espiritual, que después de ser pez y al invocar toda esa nombres de espirituales de pez pasó a ser un hombre. Y ese conocimiento védico se conservó de generación en generación. O sea, fue una leyenda que se transmitió de generación en generación y lo fueron haciendo real. Y la gente lo cree. Lo creyó desde hace años atrás y lo sigue creyendo. Por medio de la tradición oral. O sea, como a nosotros que nos cuenten la cegua, el señor sin cabeza, o sea, al final uno cree, no, sabemos que son leyendas. Mediante la recitación de su contenido en forma de aforismos. Eso que yo a ustedes les digo fonemas, se llaman aforismos.
Y existe un gran peligro. Existe un peligro muy grande con esos aforismos, porque resulta ser que nosotros, como no conocemos todo el lenguaje que se habla en el hinduismo, muchos aforismos hacen referencia, es una recitación. Ellos están recitando constantemente nombres de dioses paganos, de Vedas, que no son ángeles, que son deidades, y todos ellos empiezan a ascender, a descender y entran a su cuerpo. Entonces usted llama los aforismos y los mudras, que son los significados o las posiciones de los dedos, los hacen. ¿Saben por qué? Porque dicen que Jesús los hizo, que Jesús fue el primero en utilizar el yoga, porque en la imagen de la Santísima Trinidad Jesús aparece con esta posición. Entonces volvemos al principio y a la raíz de todo. ¿Quién maneja la nueva era? Contéstele usted. ¿Quiénes quieren ser como Dios? Todos los que practican las técnicas de la nueva era. Todos. Si Jesús lo hizo, entonces yo también. Si Jesús sana con las manos, entonces yo también puedo. Volvemos a lo mismo. Quiero ser como Dios y nadie será como Dios. ¿Quién es como Dios? Nadie será como Dios. ¿Quién es la persona? Perdón. ¿Quién es la Veda? ¿Quién es el espíritu astuto que está manejando la nueva era? Que se presenta como persona, que se presenta como técnica, que se presenta como medicina alternativa, que se puede presentar como ejercicio, que se puede presentar como meditación. ¿Quién es? Hay solo un nombre. Dígalo usted. Ese es. Porque él quiere que Karen le atraiga el yoga y pierda 40 kilos y me haga una Miss Costa Rica, ¿verdad? Gracias al yoga. Entonces yo después, como ya voy a ser figura popular, entonces yo le doy todos los méritos al yoga y insto a las demás personas para que lo practiquen y ¡plin! Ya tengo la primera cascada, el primer anzuelo que mordió lo que yo quería. Y cuando ya se acabe Miss Costa Rica y Karencita no ganó, ¿verdad? Porque es muy difícil, porque sabemos que ya es algo que está medio planeadito por ahí, escondidillas de cámaras y de acuerdo a los intereses. Entonces, ya yo hice un pacto. Esta es la palabra. Hice un pacto con un ser astuto, mitológico, real, que es capaz de transformarse en cualquiera de las deidades, de los dioses de los demás países, para quitarme mi alma de las manos de Dios. Y ese ser se llama Satanás, Lucifer. ¿Ven? Y Lucifer no trabaja solo, trabaja con muchos demonios. Entonces, después ya yo no quiero y ahora me salí del yoga y me empecé a engordar. ¿Qué pasó? Vuelva al yoga, o sea, se me hizo una adicción porque se sentía rico. Entonces volvemos a lo mismo. Siempre el diablo va a tentar con las cosas placenteras, con las cosas lindas, con las cosas atractivas, con las cosas que van a parecer menos mal y que van a tener un nombre bien bonito. ¿Ven? Y todo es para quitarme
de las manos de Dios. Y cuando yo llego allí, le digo, ¿pero qué hace usted aquí? Si yo lo único que hice fue yoga. Entonces él me va a decir, yo a usted no lo obligué, usted quería hacer Miss Costa Rica, ¿verdad? Bastante preciosa quedó con esos 40 kilos de menos. Entonces él va a decir, por su propia voluntad, usted está aquí conmigo. Y aunque me agarre de las paredes, no puedo hacer nada. Entonces, todo lo mitológico, todo lo espiritual, hay que tenerle mucho cuidado. Y como consejo les doy que siempre busquen el origen de por qué se originó. Muchos científicos hablan de la creación del universo y son teorías y hablan del Big Bang y no sé qué, y todo el mundo les cree. Perfecto, qué lindo es ser científico. Ah, pero como es espiritual, mejor ojos ciegos y oídos sordos. Y vámonos a bailar todos. Con las mudras, que son las diferentes posiciones de las manos, de los dedos, deben de tener muchísimo cuidado porque cada cosa tiene un significado. Si a usted le interesó este programa, busque el significado de lo que significa cada una de las posiciones de los dedos y déjenos su comentario en Visión Ángeles Padre Pío y por favor dale like a esta su casa, a este su canal, y vamos a ver cómo aparecer en el próximo programa, porque como que ya me voy tirando desde el suelo hasta el aire. Vamos a ver si algún día salgo de ahí como la Mujer Maravilla o algo así, porque es bueno también distraerse. Que Dios los bendiga y siempre alerta. No podemos ser mansos en lo espiritual. No podemos tener una fe tibia donde cualquier cosa que nos digan lo vamos a creer. Quien sea y de donde sea. Busquen el origen.